Hola, bienvenidos a esta nueva cápsula y vamos a estar hoy hablando de la iglesia. La iglesia. Cuando te escuchas esa palabra, iglesia, ¿qué se te viene a la memoria? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué es lo que piensas inmediatamente? Cuando a mí me decían antes la palabra iglesia, me mencionaban iglesia, yo inmediatamente mi mente se trasladaba a una edificación. Eso me pasaba a mí antes de conocer a Jesús. Inmediatamente te imaginas una construcción con ciertas características, por ejemplo con un vidrio vitró, no sé, un diseño especial, con una cúpula y una cruz arriba, y eso para mí era una iglesia antes de conocer a Jesús. Pero lejos de eso es lo que nosotros vemos en las Escrituras acerca de la iglesia. Te voy a dar un pasaje que quiero que en casa lo puedas leer en el contexto. Mateo capítulo 16 versos 14 al 19. Allí sucede un hecho bien interesante. Jesús le ha preguntado a los discípulos acerca de la opinión que la gente tiene acerca de él, de Jesús. Y allí nosotros vemos que los discípulos dicen que la gente piensa que Jesús es un, no sé, profeta, Elías, uno de los tantos profetas del Antiguo Testamento resucitado, qué sé yo. Pero luego Jesús le hace una pregunta a ellos, a los discípulos, y dice: ¿y ustedes, qué piensan, qué creen que soy yo? Y en ese momento, Pedro, revelado por el Espíritu Santo, que es lo que nos dice el pasaje, declara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te fue revelado por sangre o por carne, es decir, por ninguna persona te reveló esto, sino el Espíritu Santo. Pedro dio en el clavo de quién era Jesús en esa declaración. Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesús le dice: sobre esa declaración, sobre ese principio voy a edificar mi iglesia. Sobre la declaración de que Cristo es el Mesías y el Salvador. Entonces, lo primero que quiero que entendamos, que la iglesia es una idea de Dios y que Jesús es la cabeza de la iglesia. En Colosenses capítulo 1, en el versículo 18, vamos a leer allí, dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahí está. Él es la cabeza de la iglesia. También lo menciona Efesios 1:22 y lo menciona Efesios 5:22, que Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces, la iglesia no puede ser un edificio, porque Jesús no es la cabeza de una edificación física. Entonces, ¿qué es lo que es la iglesia? La palabra iglesia viene del griego eklesia, que en el original significa ser llamado afuera, ser llamado fuera. Estaba utilizado para referirse a las personas que vivían fuera de las polis, fuera de estas ciudades-estado, ¿no?, que había en la antigüedad, fuera de las ciudades. Entonces se le decía, era una iglesia, era alguien que había sido tomado, había decidido abandonar la ciudad y vivir afuera. Y creo que es muy importante este término, porque entonces que la iglesia es un grupo de personas, es un grupo de personas que Jesús ha llamado a ser sus hijos por medio de la fe en Cristo, y los ha llamado lejos y fuera de este mundo. ¿Sí? Entonces, la iglesia, podríamos decir, es el grupo de personas que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, que tiene como sustento la declaración que hizo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cualquier persona que venga a Jesús en fe, se arrepiente, confiesa sus pecados y venga a Él, Jesús lo trae a ser parte de esta iglesia, de este grupo, de esta congregación. No el edificio, sino las personas que hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos parte de esta iglesia. Ahora, no te puedes afiliar a la iglesia.
¿Mm? Yo sé que hay algunas congregaciones que tienen la costumbre de firmar un libro de miembros, debemos entender que las personas, por lo tanto, los cristianos, no son de nosotros. O sea, si tú te das cuenta, como la iglesia es de Jesús, obviamente las personas que asisten a una congregación local son de Jesús. Ustedes son de Jesús. Yo soy de Jesús. Y eso es muy importante entenderlo. Porque Jesús es el de la idea de la iglesia. Jesús es el que me hizo nacer de nuevo. Y Él fue el que me puso en la congregación, en este grupo eclesia, ¿no? En este grupo de personas salvos por la gracia de Cristo. Eso es lo que tenemos en común nosotros. Tenemos en común que hemos creído en Jesús para nuestra salvación. Hemos derramado nuestros corazones delante de Él. Y Él, Jesús, nos ha puesto en este grupo, en esta congregación, llamado eclesia, iglesia. Hemos sido llamados a seguirlo a Él y no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a Cristo. Entonces, yo no me puedo afiliar a la iglesia. Alguna persona que diga, me quiero inscribir en la iglesia. No. O sea, a la iglesia puedes entrar por tus obras, no. Solo porque tú lo deseas, no. A la iglesia solamente puedes ser parte de la iglesia, de esta iglesia de Cristo, si tú has reconocido que tú estás en pecado y has ido a Jesús y depositado tu fe en Él para la salvación. Jesús es el que te puede hacer parte de la iglesia. Nadie puede entrar por el lado. Nadie puede entrar por obras y nadie puede inscribirse ni afiliarse. Ahora, muchos ponen su firma en una iglesia, como membresía. Acá nosotros no lo hacemos, te lo vuelvo a decir. Porque nosotros creemos que la iglesia es de Cristo y las personas son del Señor. Y las ovejas son libres de ir donde que ellas quieran. Si el Señor te ha llamado a ser parte de Calvary Chapel Temuco, gloria a Dios y bienvenidos y sirve acá al Señor. Pero si deseas ir a otro lugar, te damos la puerta abierta que tú sirvas en otro lugar y ya. Porque las personas son libres, son de Cristo, no son de nosotros, de los pastores, ni de una cierta denominación. Por eso nosotros no hacemos firmar libro de miembros a las personas. Nosotros creemos en el lazo que el Espíritu Santo pone. Y los lazos de amor de Cristo, que es lo que nos une a nosotros como creyentes. No la afiliación ni una firma. Entonces, importante que entendamos ese tremendo detalle. Así es que la iglesia existe para Cristo, es de Cristo primero, existe para Cristo, para su gloria. Por lo tanto, nosotros, las personas que integramos por la gracia de Dios la iglesia universal, en todo el mundo hay personas que han entregado su vida al Señor, tenemos que dar gloria a Jesucristo. Él es la cabeza y a Él tiene que ser la gloria en la iglesia, que también, por cierto, Pablo le escribe a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Ya? Entonces, no pensemos en la iglesia en la denominación tanto o el edificio tanto, sino que la iglesia es el grupo de personas que Jesús ha salvado por gracia. Simplemente eso. Así que espero que te haya quedado claro, espero que haya sido un clarificador en algo esta mini cápsula, y cualquier pregunta respecto a la iglesia lo puedes seguir haciendo para profundizar más en las demás cápsulas o en las próximas cápsulas. Escríbenos algún mensaje por interno, ¿ya? Así que, dicho esto, importante terminar diciendo algo, que en la iglesia también tú tienes un lugar que ocupar en el cuerpo de Cristo, en esta llamada iglesia. El Señor te ha dado dones, como tal lo vimos en la cápsula anterior, te ha dado estos dones y talentos para que también cumplas parte
en la función que Dios te ha dado en este cuerpo de Cristo, cuya cabeza, que nunca se nos olvide, es Jesús. ¿Ya? Ahora, si quieres saber cómo se gobierna una iglesia, cómo se lidera una iglesia, puedes leer las cartas pastorales de Pablo. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, y allí vas a encontrar que la iglesia se tiene que edificar a la manera de Cristo, porque es de Cristo. No la puedo edificar a mi propia manera. No puedo meter mis manos, porque ahí no sería iglesia. Las cosas en la iglesia deben hacerse como Jesucristo las ha determinado en su palabra. Ahora sí, nos vemos en una próxima cápsula. Un gusto compartir con ustedes estos temas.